tardes. Les doy la bienvenida a la segunda sesión de nuestro debate del Magíster en Gestión para la Globalización. El tema para hoy es Primary School Selection Guarantees a High Quality Education. El debate será en castellano. Los participantes ya conocen la modalidad, han sido informados, y agradecemos a nuestros jueces, los señores Enrique Aravena y José Sanzana, por su participación en este evento. Sin más dilaciones, damos el comienzo a este debate con la postura a favor. Antes de partir, o al partir, me gustaría hacer una confesión. Hace algunos meses, 2 meses atrás, al escuchar el concepto de discriminación, para mí sonaba algo negativo, sonaba algo mal. Luego de tener clase con Felipe Almaceda, me di cuenta que si ese concepto se aplica en términos económicos, se puede lograr muchos beneficios para todos, en su global para el mercado. Esta misma idea de discriminación, de ordenamiento, de segmentación, la vamos a aplicar para el concepto de la educación, y les vamos a mostrar y les vamos a demostrar que se pueden obtener beneficios tanto en ajustarse al desarrollo y las capacidades de los niños, como para suplir ciertas carencias o ciertas falencias que puedan tener en su aprendizaje más temprano. Vamos a demostrar también que gracias a este concepto nosotros podemos lograr una nivelación hacia arriba, y no como en general la educación, como se entiende mayoritariamente en Chile, se aplica como una nivelación hacia abajo, de modo de que todos aprendan. Nosotros finalmente vamos a mostrar las potencialidades de este sistema y vamos a dejar en claro que no hay que confundir discriminación con selección arbitraria, puesto que ese es el más común y malentendido concepto que puede jugar en contra a una postura tan beneficiosa como la que estamos defendiendo. Nosotros pensamos que la selección educacional para separar a los niños, designarlos a un determinado colegio o curso, no garantiza nada. Perdón, sí, garantiza algo, discriminación. Pero no vamos a profundizar mucho en eso porque no es lo importante. Lo importante es que la educación en este país sea lo más real posible y pueda formar personas integrales. Y la selección escolar no representa juntar a niños un poco más inteligentes que otros, juntarlos, hacer grupos. No representa la vida real, no representa el mundo que se van a ver enfrentado esos niños cuando sean grandes. Ejemplos de mentes brillantes que no encajaron en los sistemas educacionales y que no pudieron ser seleccionados en un buen colegio, no dice nada de qué van a hacer esas personas en el futuro. Y más encima les vamos a demostrar con evidencia empírica que la selección no implica buenos resultados en el futuro. Y la gran diferencia la hacen los profesores y el apoyo de la familia. Porque el colegio particular o subvencionado y municipalizado, que son los que no discriminan, con los resultados del CIMSE les vamos a demostrar que no hay tal diferencia y que la diferencia fundamental son los profesores. Bueno, ¿es verdaderamente la selección de los alumnos la respuesta a la educación chilena? La verdad es que yo creo que es uno de los factores a considerar, pero no es
no es el principal. Se comete muchas veces el error de pensar o asociar más bien la selección con un proceso de discriminación, y sobre todo una discriminación arbitraria, siendo que son procesos completamente distintos. Hay que pensar que en la mayoría de los países en desarrollo existen procesos de selección de diversa índole, pero todos consideran algún estándar que les pueda permitir establecer quiénes van a ser partícipes de una comunidad escolar. Y es este concepto, el de comunidad escolar, el que yo creo que nos puede dar grandes antecedentes para entender por qué es importante seleccionar a la gente que queremos tener en un colegio. Los colegios actualmente tienen proyectos educativos. Estos proyectos educativos son la misión, son lo que ellos esperan tener a futuro y por lo tanto tienen que tenerlo definido y súper claro. Y cuando uno como padre postula un colegio, se hace partícipe de esa misión, se hace partícipe de esos objetivos y de todo lo que están buscando entregarle a sus hijos. Por lo tanto, al no poder seleccionar, lo que estamos haciendo es que estamos impidiendo que aquellas personas que tienen alguna orientación, algún objetivo en común, puedan verdaderamente juntarse, reunirse y conseguir que sus hijos, que la familia en general, obtengan resultados positivos para todos. Hay estudios realizados acá en Chile, hay uno específicamente que realizaron García y Paredes en el año 2006, en que se plantea, por ejemplo, el caso de los colegios católicos acá en Chile. Los colegios católicos tienen efectivamente los mejores resultados en las pruebas CIMSE, en las pruebas PSU, y eso es porque ellos tienen establecido una visión, tienen establecido una meta, un proyecto educativo. Y dado que todos en conjunto están preocupados de obtener ese conjunto educativo, es que se logran los excelentes resultados que ellos tienen. En el margen, si es que dejáramos de seleccionar, a lo que llegaríamos sería a una estandarización. Tendríamos todos un mismo nivel de educación sin ninguna diferencia entre un colegio y otro. Y por tanto, no podríamos acceder a una libre competencia que sea de alguna forma se podría pensar respecto a lo que es la educación. Bueno, en las últimas modificaciones a la LOCE se plantea entonces este tema de evaluar la selección y se establece entonces que el método para poder hacerlo tendría que ser al azar, si es que los cupos estuvieran por sobre lo que es la demanda, si la demanda superara en este caso la oferta. El tema es entonces que si estamos dejando al azar la selección de nuestros hijos, estamos dejando de lado todo el mérito y todo el esfuerzo que están haciendo muchos padres por una educación previa a que ellos entren al colegio y que hace que ellos lleguen mucho mejor preparados que otros. Así también entonces aparece el tema de cómo no es la selección, sino que puede ser el subsidio a la educación lo que efectivamente está afectando los niveles, ya que hay personas que llegan con mayores niveles de educación previa y lo que pasa es que se está subvencionando indistintamente y por lo tanto se está entregando más subvención a quien lo necesita y menos subvención a otro que sí la necesita realmente. Entonces es importante considerar también el hecho de que al seleccionar todas estas mayores exigencias, esta mayor preocupación que tienen los padres, si se quisiera realmente elevar los estándares de educación, elevar la calidad de la educación chilena, no viene por la selección. La selección, el proceso selectivo no implica necesariamente un aumento en la calidad. Y por tanto, el objetivo en la educación debiera ser mejorar los resultados de la educación sin importar cuáles sean las condiciones del alumnado.